las letras hebreas en un cuerpo de hombre. La palabra encarnada, el verbo hecho carne. La palabra padre, Av en hebreo, que se compone de las letras Aleph y Bet. Aleph es la letra del líder y Bet significa casa. Es decir, que un hombre que se considera un verdadero padre o un verdadero Av debe ser el líder de su casa. Si como varón tienes hijos, pero no eres su líder, realmente no estás asumiendo tu rol de verdadero padre. Hola, ¿cómo están? En este video vamos a platicar de los secretos de las letras hebreas, su importancia y el beneficio de estudiarlas. En Juan 7:15 dice: y los judíos se maravillaban de Jesús diciendo: ¿cómo sabe éste las letras sin haberlas estudiado? Lo que hay que preguntarse de este versículo es: ¿por qué los judíos decían que Jesús conocía ciertas letras? ¿Qué letras son esas? ¿Hay algún secreto en esas letras? ¿De qué están hablando? ¿Por qué estaban maravillados? En ese versículo dice que Jesús tenía el conocimiento de ciertas letras especiales y que por eso hablaba con tanta sabiduría. Los judíos se maravillaban porque Yeshua, Jesús, no las había estudiado en ninguna de las escuelas en las que las enseñaban los rabinos a sus discípulos. Entonces, ¿cómo es que las conocía? Es importante notar que ese pasaje no dice de dónde conoce lo que dijeron los profetas, o cómo sabe la ley de Moisés, cómo es que sabe acerca de los reyes de Israel, etc. No dice que preguntaban ese tipo de cosas, porque la mayoría en Israel conocía esos temas y a esos personajes de la historia propia de los judíos. Ellos se maravillaban del conocimiento que Jesús tenía de ciertas letras que requieren de un estudio especial. Los secretos de esas letras se estudiaban en las escuelas rabínicas de Israel. La historia que cuentan los judíos acerca de esas letras es que Dios las creó en el cielo y las enseñó al pueblo de Israel. Hay una versión de las letras en los cielos y una versión de las letras en la tierra. Y como esta es una historia judía, se refiere a las letras hebreas. Dios creó las letras hebreas para poder crear el universo. El hebreo es el idioma de Dios. Estas son las letras hebreas en esta imagen. Esa historia de la creación de las letras hebreas está basada en el libro de Bereshit, que es el libro de los principios, también conocido como el Génesis. Allí en Génesis 1:1, en el original hebreo, dice: Bereshit bara Elohim Aleph Tav. En el principio creó Dios Aleph Tav. Aleph y Tav son la primera y la última letras hebreas. Esto no lo puedes ver en la traducción al español, o sea, en la Biblia Reina Valera o en la que uses. Y solo se puede notar si lo leemos en el idioma original, que es el hebreo. Ese pasaje se puede leer así: en el principio creó Dios desde la primera hasta las últimas letras hebreas, los cielos y la tierra. Esta historia dice que cuando Dios decidió crear el universo, primero creó las letras hebreas y después con ellas formó las palabras que pronunció para crear el universo. Y entonces ahora sí puedo decir: sea la luz, el sol, la luna, la tierra, el ser humano, etc. La idea es que a medida que él pronunciaba una palabra, esa palabra salía de Dios y se materializaba en la cosa que él había pronunciado. Si pronunciaba la tierra, entonces salía de él su palabra y se formaba la tierra. Esa historia de la creación de las letras para poder crear las palabras y luego las cosas físicas es una forma muy al estilo judío para ilustrar que en las letras hebreas está el secreto de la realidad del mundo en el que vivimos. Es decir, en las letras hebreas hay mucha información para la vida y mucha sabiduría proveniente de Dios. Esa es la justificación para darle importancia al estudio de las letras hebreas. Y por eso se considera útil estudiarlas sistemáticamente. Jesús, sin haberlas estudiado, las conocía a profundidad, conocía sus secretos
Y eso es lo que tenía a los judíos maravillados. Cuando dice los judíos, se refiere a los líderes religiosos de Israel, los sacerdotes. Acerca de las letras Aleph y Tav, que son la primera y la última letras hebreas, Yeshua, Jesús mismo dijo, yo soy la Aleph y la Tav. En el libro de Hitgalut, o libro de la Revelación, también conocido como Apocalipsis, dice Yeshua en el capítulo 1, versículo 1. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Pero esa es la traducción del griego. Yeshua, Jesús, no dijo yo soy las letras griegas alfa y omega. Jesús, Yeshua, originalmente lo dijo en hebreo, ya que él era judío. En ese versículo, esta es una captura de pantalla del Apocalipsis hebreo, en donde dice yo soy la Aleph y la Taf. Anija Aleph Beja Tav. Ese versículo tiene un amplio significado, pero una de las cosas que significa es que Jesús dijo que él mismo es desde la primera hasta la última letras hebreas, desde la Aleph hasta la Tav. En total son 22 letras con las que Dios creó el universo y luego se las reveló al pueblo de Israel. Vamos a ver con más detalle esto. Entonces, otra vez, esa historia de la creación de las letras hebreas antes del tiempo mismo es para enfatizar que en ellas hay sabiduría, porque con esas letras Dios hizo todo lo que existe. Yeshua, Jesús, es las letras que salieron de Dios. Él procede de Dios, como dijo en Juan 7:29. Pero yo conozco al Padre porque de Él procedo y Él me envió. También en Juan 16:27 dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Él salió de Dios. Él es las letras, las palabras que salieron de Dios. En Juan 1:1 dice que Jesús es el verbo, la palabra, es decir, esas palabras que proceden de Dios, que salieron de Dios y que crearon todo lo que existe en el universo. Planetas, estrellas, seres humanos, animales, plantas, etc. Ese es Yeshua, Jesús mismo, saliendo de Dios y creando todo antes del tiempo mismo, por eso es eterno. Y después esas letras, es decir, la palabra de Dios, tomó forma física en Jesús. Jesús es las letras hebreas en un cuerpo de hombre, la palabra encarnada, el verbo hecho carne. Ese cuerpo que fue crucificado y que resucitó. Repito, Él es las letras que salieron de Dios. Por eso Él mismo dijo, yo soy la Aleph y la Tav, desde la primera hasta la última letras hebreas, el primero y el último, el principio y el fin. Entonces, en Génesis 1:1, lo que dice es que Jesús mismo estaba creando todo junto a Dios, saliendo de Dios en forma de palabra, y hay que entender que Génesis 1:1 menciona a Jesús creando todo junto a Dios, pero lo dice en forma codificada, oculta, secreta, por medio de las letras Aleph y Tav, que gramaticalmente son el indicador del objeto directo. La otra frase, la de Apocalipsis, se puede entender así. Yo soy desde la primera hasta la última letras hebreas, las cuales son la Aleph y la Tav, la primera y la última, el principio y el fin. Espero estarme explicando bien o dándome a entender bien. Es por eso que no tenía necesidad de que ningún maestro se las enseñara, pues si él mismo era las letras encarnadas, es decir, el verbo hecho carne. Por eso se maravillaban los judíos de que las conociera tan bien sin haberlas estudiado. Ahora, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve conocer las letras hebreas? ¿Cuál es el beneficio de estudiarlas y cómo se relacionan o cómo representan a Jesús? Si Jesús dijo que Él es las letras hebreas y también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, hay que sumar esas dos expresiones. Una es, yo soy las letras hebreas y la otra es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, nos está queriendo decir que en las letras hebreas está el camino a las verdades de la vida. Si las estudiamos y las entendemos.
con la metodología que existe para ello y con ayuda del Espíritu Santo. Las letras hebreas son símbolos con significado profundo y contienen mucha sabiduría. Los judíos las llaman los ladrillos de la creación. Hay que saber también que tienen valor numérico y vemos en la Biblia que Dios mismo las usó aún después de haber creado el mundo con ellas. Por ejemplo, a Abraham y Sara, Dios mismo les agregó la quinta letra del alfabeto hebreo en sus nombres. Esa letra es la letra Hei. Dios les cambió el nombre de Abraham a Abraham y de Sarai o Sara a Sarah. Esa letra Hei es el equivalente a una H fuerte y significa procreación. Así que Dios les agregó la letra de la procreación en sus nombres. Y fue hasta entonces que pudieron tener a su hijo Isaac, porque Sara era estéril. Fue hasta que Dios les concedió esa letra que pudieron procrear. El nombre de las personas es su esencia. Dios les agregó una letra creativa en su esencia, en sus nombres. Es muy importante darse cuenta de que Dios usó las letras hebreas para otorgarles la posibilidad de engendrar a su hijo Isaac. Es decir, esas letras creativas siguen vigentes, Dios las sigue usando. Otro ejemplo es que el ángel Gabriel, el ángel que le anunció a Miriam, María, el nacimiento de Jesús, Yeshua, por obra del Espíritu Santo, traía las instrucciones desde el cielo para ponerle por nombre Yeshua a su hijo, un nombre hebreo, que después los cristianos y católicos tradujeron como Jesús. Pero Jesús realmente no es su nombre original, sino Yeshua, que significa ayudador, salvador. El punto es que el ángel oyó en el cielo el nombre hebreo de Yeshua. Ese nombre lo oyó del propio Dios. Es decir, el ángel y Dios seguramente hablaron en hebreo en el cielo acerca del nombre del Hijo de Dios. Y así el ángel vino con instrucciones en hebreo concernientes al nombre de Yeshua, Jesús, y se lo comunicó a Miriam, María, su madre, quien era una joven mujer judía que naturalmente hablaba hebreo. Al pueblo de Israel le fue dada la lengua hebrea, la lengua de Dios, la lengua del cielo. Por eso dice en la Biblia, como en el cielo, así también en la tierra. Como en el cielo se habla hebreo, así también en la tierra, y se refiere a la tierra de Israel. El estudio de las letras hebreas es un estudio que realizan los judíos, y la tradición dice que ese conocimiento lo recibió Moisés directamente de Dios en el monte Sinaí, cuando recibió las instrucciones o los 10 mandamientos, y lo transmitió al pueblo de Israel. Fueron los líderes religiosos los que continuaron ese estudio y establecieron escuelas llamadas Bet HaMidrash para estudiarlas. Hoy en día tenemos el Espíritu Santo que nos las enseña y hay una metodología para hacerlo. Esa metodología la aprendemos de lo que comunicaron los rabinos desde tiempos antiguos y que Moisés recibió de Dios. Aunque ya Adán conocía las letras hebreas y fue por eso que pudo descubrir los nombres de los animales. No es que les haya puesto los nombres a los animales como una ocurrencia. Así es, Adán lo que hizo fue descubrir los nombres de los animales. Era una prueba que Dios le puso a Adán. Y fue algo así. Adán observó a tal animal y dijo, Señor, tú usaste esta letra y esta letra y esta letra para crear este animal. Y las usaste en este orden. Por lo tanto, este animal se llama así. Realmente, el primer ser humano que entendió las letras hebreas y sus secretos fue Adán, aunque la tradición judía ubica a Moisés como quien recibió este conocimiento del monte Sinaí y lo transmitió a Israel, pero no fue el primero realmente fue Adán. Los judíos se maravillaban de que Yeshua, Jesús, tuviera ese conocimiento sin haber estudiado. Es decir, él no pertenecía a ninguna de las escuelas que estaban establecidas en Israel y dedicadas a ese estudio secreto, digamos así. Eso era porque Jesús tenía ese conocimiento sin necesidad de que alguien se lo enseñara. Claro, es lógico.
Él mismo es las letras hebreas, la palabra encarnada, el verbo hecho carne. El estudio de las letras es útil para entender la realidad que nos rodea, las relaciones humanas, los acontecimientos históricos, la geopolítica, la ciencia, la agenda política con perspectiva de género, la pandemia, absolutamente todo. Y se ejercitan los sentidos intelectuales y espirituales leyendo el texto bíblico. Es una gimnasia mental, espiritual, un entrenamiento para la intuición y así poder abrir los ojos espirituales. Por eso dice la Biblia, tienen ojos y no ven, porque puedes tener ojos, puedes tener estos ojos, pero no necesariamente ves con los ojos espirituales. El estudio de las letras hebreas abre los ojos espirituales. Leer el texto hebreo de la Biblia con esta metodología nos da la oportunidad de ejercitar nuestro entendimiento y de ahí aprendemos a ver más allá, aprendemos a descifrar misterios, a discernir el bien y el mal, a descifrar el entorno en el que vivimos, por ejemplo. ¿Quiénes crearon la pandemia? ¿Si fue intencional? ¿Qué fin hay detrás de una guerra? ¿Cuál es la intención de una película LGBTI para niños, entre comillas? ¿Qué pretende una mujer hablando una supuesta lengua alienígena? ¿Qué pretende en el fondo la supuesta paridad de género? ¿Por qué hay sociedades secretas como la masonería? ¿Por qué se busca desaparecer el dinero físico y sustituirlo por un registro en la mano? Todo, absolutamente todo, lo podemos entender a fondo y desenmascarar su verdadera intención. Porque dice en Hechos 14:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De esa manera seremos sabios, dejando de ser manipulados por tantos intereses humanos y espirituales, porque hay organismos, instituciones internacionales, partidos políticos, gobiernos, farmacéuticas, caricaturas, películas, música, bancos, medios de comunicación, continuamente manipulando todo para su provecho. Y el mismo Satanás usa todo eso activamente para engañar al mundo entero. En Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Debemos tener ejercitados los sentidos, como dice en Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En Deuteronomio 4:6 dice, guardad mi palabra y ponedla por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. La sabiduría y el entendimiento están en la palabra del Creador, en las letras de Dios, las letras hebreas, que representan a Yeshua, Jesús mismo, el Verbo encarnado. Son 22 letras y cada una tiene su significado y su valor numérico. Ese significado y valor numérico están asignados en la propia Biblia. Existe un método para estudiarlas y así descubrir sus secretos. Por ejemplo, la letra Aleph, que es la primera letra, significa Dios, jefe, líder, campeón, espíritu, y tiene el valor numérico 1. Ese significado y su valor numérico están asignados, están escritos en Deuteronomio 6:4, porque dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí está muy claro que entre todo lo que significa ese versículo, también es la asignación del valor numérico 1 a Dios, jefe líder. Por eso la letra que significa Dios, jefe líder, tiene valor numérico 1. Otro ejemplo es la letra Vav, que significa hombre, y tiene valor numérico 6. Siendo la sexta letra del alfabeto hebreo, su significado hombre,
y su valor numérico 6 están asignados en la historia de la creación de Adán, porque Dios creó a Adán, Dios creó al hombre el sexto día. Por eso la letra que significa hombre tiene valor numérico 6. Es bastante lógico. Un ejemplo más es la letra Mem, con valor numérico 40, que significa agua. ¿Por qué significa agua? Porque la palabra Mem o Maim en hebreo significa agua. El nombre de la letra es agua en hebreo. Esa letra cuenta la historia del diluvio que duró 40 días y 40 noches. El agua y el número 40 están ahí en esa historia y representados por esa letra. El agua y el número 40 también se ven en el proceso del embarazo de la mujer, porque el feto está dentro de un medio líquido, que es literalmente agua en la placenta, en el vientre. Y el embarazo dura 40 semanas. De esa manera podemos entender que al terminar el diluvio, la tierra dio a luz un nuevo mundo con Noé y su familia y significó una nueva oportunidad, un nuevo inicio. Así como al término del embarazo nace un ser humano representando una nueva oportunidad, un nuevo inicio. ¿Quién nos hubiera dicho que el diluvio y el embarazo están relacionados simbólicamente por el agua y el número 40? ¿Verdad que no? Solo hasta que estudiamos las letras hebreas vemos estos símbolos, valores numéricos y relaciones. Esto es lo que nos permite entrenar el entendimiento. Así se estudian las letras una por una y luego se aprende a combinar sus significados en el vocabulario hebreo, a relacionarlas. Por ejemplo, la palabra padre, Av en hebreo, que se compone de las letras Aleph y Bet. Se estudia de la siguiente manera. Aleph es la letra del líder y Bet significa casa. Es decir, que un hombre que se considera un verdadero padre o un verdadero Av debe ser el líder de su casa. Si como varón tienes hijos, pero no eres su líder, realmente no estás asumiendo tu rol de verdadero padre. Ese es un aprendizaje para la vida y se obtiene estudiando las letras hebreas. Por cierto, el hebreo se lee de derecha a izquierda. Conocer la lengua hebrea sirve también para descifrar mensajes bíblicos importantes y ocultos para entender la vida si te tomas el tiempo de estudiar. Por ejemplo, ¿qué significa ser hebreo? ¿Por qué dice la Biblia que Abraham era hebreo si sabemos que nació entre los ríos Tigris y Éufrates, en la ciudad de Ur de los Caldeos? Es decir, si era caldeo de nacimiento, ¿por qué dice la Biblia que era hebreo? En Génesis 14:13 dice, y vino uno de los que escaparon de la guerra y lo anunció a Abraham el hebreo. Nunca entenderíamos por qué Abraham el caldeo se le llama Abraham el hebreo, a menos que sepamos el verdadero significado de la palabra hebreo. Esa palabra tiene la raíz heber y significa cruzar, pasar a otro lado. En el sentido de quien se cruza un río para pasar al otro lado. El mensaje oculto en la palabra hebreo es que Abraham en su interior se pasó al otro lado del pensamiento que dominaba su ciudad natal, que era una ciudad idólatra. En esa región se construyó la Torre de Babel. Abraham se cambió del lado para no adorar a los ídolos ni al sol, sino que creyó en un solo Dios. Su cruzarse, ver, fue ese cambio de pensamiento, fue pasar de ser idólatra y tener muchos dioses, a creer en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Eso es lo que significa la palabra hebreo. Por eso, aunque Abraham era caldeo de nacimiento, se convirtió en su interior en hebreo, alguien que se cruzó, se pasó a otro lado espiritualmente. Todos en su ciudad se quedaron de un lado del río del pensamiento idólatra y Abraham se cruzó, ver, al otro lado del pensamiento para creer en un solo Dios. Por eso dice en Génesis 15:6, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa es una gran lección para la vida, porque la palabra hebreo
no es un gentilicio como decir mexicano, argentino, alemán. Ser hebreo no es ser de una raza o una etnia. Tampoco se trata de que se cruzó el río para irse a Canaán, a la tierra prometida, aunque sí se cruzó físicamente el río. Cruzó físicamente el río, pero también cruzó en su mente un río de ideas. Eso es lo que significa. Ser hebreo es una cuestión de fe y del interior de la persona. Si tú dejas la idolatría para creer en un solo Dios, creador del universo, en tu interior eres alguien que se pasó a otro lado del pensamiento, alguien que cruzó de unas ideas a otras ideas, cruzando un río espiritualmente. Entonces, en tu interior eres un hebreo. Por eso dice la Biblia en Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, somos linaje, descendencia de Abraham, el hebreo. Entonces somos hebreos en nuestro interior, porque tenemos la misma fe que él tuvo. Él es el padre de la fe. Lo mismo sucede con el significado de la palabra judío, que tampoco es un gentilicio, ni una raza, ni una etnia, ni algo que tenga que ver con tus apellidos, sino algo en lo interior. Eso está en la Biblia, porque dice en Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior. Pero de esa palabra y otras más, y su significado verdadero desde el origen hebreo, hablaré en otro video. Así que, como verán, el conocimiento de las letras y las palabras hebreas tiene una gran ventaja porque ilumina acerca de la vida y los temas difíciles y mensajes ocultos que a su vez nos ejercitan los sentidos intelectuales y espirituales para entender absolutamente todo a nuestro alrededor. Si es que te interesa estudiar las escrituras a profundidad, debes saber que la forma de hacerlo la dejó dicha Jesús, Yeshua, y es por medio de las letras hebreas, que es lo mismo que decir por medio de Yeshua, Jesús, el verbo encarnado, la palabra encarnada, que dijo en una forma codificada, como diciéndolo en secreto, ocultamente para quien realmente esté interesado. Yo soy desde la primera letra, Aleph, hasta la última letra, Tav, el primero y el último, el principio y el fin, y ahí está el camino a las verdades de la vida. Jesús, además, para ayudarnos, envió a su Espíritu Santo para enseñarnos todas estas cosas. Existe una metodología, unos pasos para estudiar las letras. De esa metodología que heredaron y enseñaron los maestros judíos, estaré hablando en otros videos. Hasta aquí por ahora y nos vemos a la próxima.